Bueno, muy buenas tardes. Me complace saludarlos en nombre de la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales, Procapitales, y también de la firma TGS Sarri y Asociados. Ambas entidades hemos convenido en organizar y desarrollar este curso de capacitación que nos tomará 4 jornadas durante 2 semanas y que va a abordar el tema de la preparación de estados financieros en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19 y de cara al cierre tributario anual. Vamos a tener la oportunidad de desarrollar estos temas en esta primera semana, tanto el día de hoy como el día jueves. Nos vamos a concentrar en evaluar el impacto del COVID-19 sobre el proceso de elaboración de los estados financieros. Vamos a tener la participación de especialistas de la firma TGS y Asociados. Y aquí solamente lo que yo quisiera remarcar como tema de interés es que las circunstancias especiales que ha ocasionado, primero, la crisis sanitaria propiamente dicha y complementariamente medidas económicas dictadas por el gobierno desde hace prácticamente 10 meses, eso ha tenido un impacto sobre la marcha de la economía en general y por supuesto también sobre el desarrollo de la actividad empresarial, con distintos efectos, dependiendo de los sectores en los que se encuentran afincadas las empresas. Los impactos han sido de diversa índole, de diversa magnitud. Entonces, una cosa que me parece sumamente interesante en este contexto es tomar en cuenta una serie de criterios, quizás no tan convencionales para la preparación de los estados financieros, pero que sí responden a las circunstancias actuales que acabo de comentar, donde, por ejemplo, una posibilidad latente es la preparación de estados financieros para una empresa que en alguna medida está comprometida, está comprometido su futuro. Dicho esto, quiero ceder la palabra a Ana María Castillo, socia de TGS Sarri y Asociado. Ella nos va a acompañar moderando esta sesión y ella se va a encargar de presentar a los 2 expositores que van a tener a su cargo el desarrollo de la jornada. Simplemente quiero también anotarles que podrán ir formulando sus preguntas a través del chat. Nos vamos a dar un tiempo al final de la presentación para poder absolver todas y cada una de las preguntas. Y apenas ustedes las tengan, pueden irlas anotando. Asegúrense también que las preguntas las pongan con la opción de que lo puedan leer no solamente los panelistas, sino también los demás participantes en el curso para que todos estén al tanto de las inquietudes que están teniendo ustedes. Bueno, dicho esto, nuevamente bienvenidos y te cedo la palabra, Ana María. Muchas gracias, Gerardo. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien en casa y cuidándose. Primero que nada, agradecer a Gerardo y a Procapitales por permitirnos dar esta charla sobre los impactos de COVID-19 en los estados financieros. Para los que no nos conocen todavía, nosotros somos TGS Sarrio, una firma multiservicio. Lorena, si puedes pasar la siguiente filmina. Gracias. Somos una firma multiservicio con 42 años en el mercado local. Somos alrededor de 150 profesionales. Estamos considerados como la 6ª firma en el mercado local. Contamos con diversos reconocimientos, como ustedes pueden ver ahí, en práctica contable, tributaria y de auditoría.
Los invito a visitar nuestra página web y seguirnos en Instagram o en Facebook, donde constantemente actualizamos novedades relacionadas con las normativas, con las diferentes normativas. La siguiente, Filmina, por favor. TGS Global alrededor del mundo cuenta con más de 4.350 profesionales. Estamos en 57 países con 68 oficinas. Participamos activamente del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y nos encontramos en el ranking de firmas auditoras. La siguiente, Filmina, por favor. Voy a tener el gusto de presentarles a nuestros gerentes Gisela y David, que están a cargo de la exposición del día de hoy, del tema financiero. Gisela Pacheco es un contador público colegiado, es nuestra gerente de auditoría, especialista en IF, evaluación y medición de instrumentos financieros. Gisela cuenta con 14 años en la práctica profesional, realizando servicios de auditoría y de consultoría. David Herrera es nuestro gerente de control de calidad, encargado de todo lo relacionado que es calidad. Es nuestro especialista también en normas de información financiera y auditoría interna. David cuenta con certificaciones emitidas por el ACA y el ICAEO. David además es un MBA y es catedrático de la UPC. Tiene 20 años de experiencia en la práctica de auditoría financiera y él está a cargo de toda la revisión de calidad en la región. El tema que nos trae hoy aquí son los impactos del COVID, de la pandemia, en los estados financieros. No voy a repetir lo que Gerardo ya comentó, básicamente es eso, lo que sucedió por la pandemia ha afectado a muchas empresas, en muchos sectores, y debido a eso el IASB emitió unas enmiendas para ser consideradas y tomarlas en cuenta cuando se realicen los estados financieros de cierre de diciembre 2020. La Superintendencia del Mercado y Valores en Perú hizo lo propio, siguiendo el mismo camino, emitió una circular que tiene como nombre los impactos del COVID en los estados financieros para todas las empresas que listan en la bolsa. Es una realidad que la pandemia ha afectado diversos sectores económicos. Entonces, vamos a repasar durante esta sesión y la sesión de mañana esos impactos. Sin más que decirles, los dejo con David Herrera, que está a cargo de la primera exposición, que es Empresa en Marcha. Bien, gracias a todos. Bien, bueno, el prólogo ha sido bastante amplio respecto a lo que es COVID. Y esta pandemia como tal ha tenido algunas implicancias financieras, contables, que se reflejan justamente en los estados financieros, ¿no? Como tal, esta pandemia ha sido bastante dinámica, ¿bien? Ya tiene casi un año, desde que empezó, más de un año a nivel local. Pero las cosas siguen cambiando, los escenarios, ¿no? Las expectativas que teníamos, y me incluyo, en el último trimestre del 2020, definitivamente no son las expectativas que tengo ahora, ¿no? Entonces, cuando hablamos de información financiera, más allá que la contabilidad es una ciencia que es histórica, ¿no? También es tiene una mirada al futuro, ¿no? Porque es en algunos aspectos prospectiva, y de una u otra forma gatilla en bastantes normas contables, ¿no? Estos eventos de COVID, ¿bien? Que se han dado, que se siguen dando, no solo este seminario, en realidad han sido bastante dinámicos, ¿no? Un seminario que quizás lo pudimos haber visto en el último trimestre del 2020, quizás no sea tan aplicable ahora, o las expectativas también eran diferentes, ¿no? Entonces, diría que las expectativas, ya sea las más optimistas o conservadoras, pasa por la gerencia y eso va a ser un reto contable, ¿no? De cómo la contabilidad
va a reflejar fielmente todas esas expectativas que tiene la gerencia, los usuarios y demás respecto a los estados financieros, ¿no? Es un set amplio de normas que vamos a ver en estos 2 días y de mi parte, de parte de nosotros como panelistas, por favor, cualquier consulta lo podemos ver a través del chat, comentarios, apreciaciones, hay bastantes temas que podemos enfocar, ¿no? Iniciamos con el tema Empresa en Marcha y NIC 10, que es eventos posteriores, que son normas muy relacionadas, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. A ver, si hablamos de empresa en marcha, en realidad, no, bueno, está bien. Empresa en marcha, en realidad, estamos hablando de un principio fundamental de la contabilidad, ¿no? El marco conceptual nos sale empresa en marcha como un principio que tiene que ser implícito en la contabilidad. Si alguna vez también cuando tengo que explicar qué es contabilidad, tengo que hablar de empresa en marcha, porque sin eso no existirían activos ni pasivos, ¿no? Es algo bastante inherente a lo que es la contabilidad. Entonces, la contabilidad se basa en esto. Cuando esto en realidad está vulnerado o hay situaciones que hacen que ese principio esté vulnerado, eso gatilla muchas cosas, ¿no? Y es tanto así el impacto de que el principio de puesta en marcha esté vulnerado o no, hace que eventualmente las NIF no tengan sentido en una empresa. Por eso es que este concepto es muy, muy importante en empresa en marcha. Yo creo que el entendimiento real de empresa en marcha quizás pasa por la traducción, ¿no? Quizás el término en inglés es going concern, que es una preocupación, ¿no? Es el escenario, ¿qué pasaría si? La traducción, bueno, en español es empresa en marcha, pero la traducción es algo más precisa, ¿no? Respecto a esta incertidumbre de qué pasaría si, ¿ok? Entonces, sobre esa base de lo que es empresa en marcha, que es un término bastante amplio, vamos a ampliar cuáles son los efectos del COVID que pudieran haber. Bien, si vamos a la siguiente diapositiva, NIC 1, que nos sale la presentación de estados financieros, que es básicamente un instructivo de cómo armar los estados financieros y presentación para usuarios, ¿no? Nos habla de que los estados financieros se presentan de forma implícita con el principio de empresa en marcha, ¿no? Si tú ves un estado financiero, cualquier usuario toma decisiones considerando que la empresa va a continuar en el tiempo. Esa es una obviedad, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si ese tema está algo involucrado? Entonces, tenemos que, la norma te dice que al menos tienes que pensar en un escenario, ¿no? De esa posibilidad de continuar en el futuro, de los siguientes 12 meses desde la fecha que estás reportando, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, y esos 12 meses en realidad uno diría, es un escenario lejano, a corto, mediano plazo, yo diría que ahorita es un horizonte a muy largo plazo, ¿no? Las cosas están cambiando en cuestión de meses. Diría que estimar escenarios de 12 meses ahorita resulta bastante complejo, ¿no? Pero esta norma o el principio de empresa en marcha como tal, como indicó también Gerardo al inicio, afecta a los sectores, pero también de forma distinta, ¿no? Si me dijeran, ¿qué empresas tienen alguna preocupación o incertidumbre respecto a su continuidad en el futuro? Yo diría, por ejemplo, que en la cadena de farmacias y supermercados no hay ninguna incertidumbre. Esos sectores en realidad les ha ido no mal, más bien diría que bien, durante el periodo 2020 y se espera que continúen con sus operaciones, ¿no? Y no impactará de alguna u otra forma su continuidad y por lo tanto su información financiera. Pero si vamos a otros sectores, ¿no? Que sabemos que están actualmente golpeados y que la duda del reinicio de actividades como tal no está tan clara, llámese hoteles, restaurantes, eh, los cines, ¿no? O algunos temas de entretenimiento, bares, discotecas. Ahí sí diríamos, estamos en condiciones de decir que la empresa va a continuar sus actividades en el futuro, ¿no? De forma rentable, ojo, no es continuar como una ONG, ¿no? Que simplemente se dedica a algo no lucrativo. La idea de un negocio es que genere utilidades, ¿no? En el futuro para los usuarios. Entonces, esto también tiene que ver mucho con sectores con lo que estamos viendo. Por otro lado, acá en el segundo bullet nos indica que para esto debemos considerar múltiples escenarios, ¿no? Factores, llámese rentabilidad, pagos, deudas, financiamiento, que vamos a ver algo más adelante. Pero cuando estamos hablando de 12 meses, ¿no? ¿De qué va a pasar en 12 meses? Básicamente la norma, llevándolo a niveles muy sencillos, te dice, intenta hacer un flujo de caja, ¿no? ¿Qué tanta rentabilidad vas a tener? ¿Cuál va a ser tu capacidad de generar efectivo durante los siguientes 12 meses?
Si da pérdida los siguientes 12 meses, bueno, evalúa, ¿no? Evalúa qué está pasando acá. Si una ganancia, pero igual es muy poco marginal, por lo cual es más convenible meter tu plata al banco, también darle sentido, ¿no? Pero en el peor de los casos, ¿no? Hay dos escenarios. Al final del día, con ese flujo de caja, la gerencia, ¿no? Porque hablando de estas expectativas, estas estimaciones, son realizadas por la gerencia. Al final del día tiene dos cosas, ¿no? Que decidir. Primero, si ves que las cosas están realmente mal, que no hay un horizonte de rentabilidad cercano, la gerencia podría decir, no vamos a continuar, por lo cual una base de liquidación es bastante lógica, ¿no? Y el estado financiero tendría que decir, empresa, no sé, A, sociedad anónima, en proceso de liquidación, ¿no? Y ahí ya cambia toda la parte contable diciendo que el principio de empresa en marcha está vulnerado y la contabilidad como tal ya no existe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el tener el principio de empresa en marcha vulnerado hace que los conceptos activos, de pasivos y demás también, por lo cual la NIF no aplica, ¿no? Y básicamente, como indica acá este subrayado, los valores principalmente activos se llevan a valores de liquidación. Este sería el peor escenario, ¿no? Al momento de hacer, como vimos, ¿no? Un sector que tiene dificultades previsibles, no va a tener una utilidad algo decente, bueno, el peor escenario es, ya sabes que la opción más realista es cerrar la empresa. Ahora, por si el contrario, también puede pasar un escenario que tenga ciertas dudas, ¿no? Que tú digas, ok, mira, dando estos escenarios es factible que todavía dejemos utilidades, pero esas condiciones todavía tienen que darse. Lo que sí tienes que hacer es revelar, ¿no? Hacer un disclaimer muy, muy fuerte y decir, señores, los estados financieros adjuntos tienen una incertidumbre respecto al principio de empresa en marcha, y los planes de la gerencia para atacar son los siguientes. Las expectativas que manejamos son los siguientes. Con esto, cualquier usuario que revise la información financiera va a poder tener una mirada mucho más crítica al mismo y ver si eventualmente toma decisiones en base a ello, ¿no? Entonces, recapitulando, es un tema que al menos tiene que proyectar 12 meses, ¿no? Hay muchos factores que vamos a ver un rato más, y por último, hay dos escenarios, ¿no? O no continúas, o la incertidumbre es básicamente que piensas no continuar, o continuar en la medida que, bueno, se den ciertos escenarios, ¿no? Si por favor me ayudan con la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, al hacer estos escenarios, ¿no? Que básicamente son los flujos de caja, estamos viendo múltiples escenarios y variables sobre todo, ¿no? En el primer nos indica que debemos actualizar pronósticos y sensibilidades. Usualmente conservadoras, ¿no? No tan optimistas, digamos que es algo documentado y verificable, ¿no? Fíjense que nosotros como firma estamos asesorando a algunas empresas a elaborar la documentación respecto a lo que es empresa en marcha, para que a su vez la puedan mostrar a otros auditores, y nosotros también como auditores estamos solicitando esta información para nuestra opinión, porque es un tema muy, muy sensible, ¿no? Vemos que el impacto es brutal en este caso. Entonces, esos factores son bastante válidos, ¿no? Vamos a ver factores de precio, ¿no? El precio relacionado con oferta y demanda, ¿no? Justo, por ejemplo, el tema de la cerveza, acaba de subir el selectivo, cómo va a impactar en las ventas, en los precios, en los márgenes. Y esto es muy dinámico, esto acaba de cambiar hace horas, ¿no? O no sé, o el día de ayer, no lo sé, el tema de la cerveza, por ejemplo. O por ejemplo, también tenemos un cliente que es un club de fútbol muy conocido, en el cual también tiene que proyectarse entre dos escenarios, ¿no? El Club Alianza Lima, y es bien sabido de que también para ver, ha tenido un golpe fuerte por las taquillas y demás, ¿no? Los ha afectado bastante. Para el año 2021 tiene que ponerse en un escenario de jugar en primera división y un escenario de jugar en segunda división. Y en la medida que estos factores se den o se desencadenen, darle, ¿no? Pero en definitiva la gerencia ha optado por el escenario más realista, que es jugar en Liga 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, tú partes de múltiples escenarios y tomas el más realista. Ahora, esta foto es una foto de momento en el que realizas, ¿no? Estamos parados el 26 de enero, dale, hacemos las proyecciones, pero este es muy dinámico, ¿no? Como comentó Gerardo, el gobierno y toma decisiones en la medida que la salud impere. Entonces, si por ejemplo se hacen
hay una restricción muy fuerte en lo que es una cuarentena muy rígida, ¿no? ¿Cómo te impacta en tu estado financiero esa nueva decisión? Va a tener menos ventas, más problemas logísticos, más demora, mayores problemas en cobranza. Eso es un tema muy dinámico que tiene que ser revisado constantemente, ¿no? Y claro, al final del día es tanto así de que me tocó acompañar a una empresa que hicimos unas proyecciones en el último trimestre de 2020, que yo creo que vamos a tener que actualizarlas, de todas maneras, en base a los nuevos escenarios, ¿no? ¿Por qué? Porque las proyecciones no se están dando como debíamos ser como una versión 2, ¿no? O versión 3. Y en muchas empresas les ha tocado reinventarse, ¿no? O cambiar modelos de negocio, reestructurarse, ver qué líneas no están dando, o por qué, para ver este tema de la famosa continuidad, ¿no? Yo siempre digo que el papel aguanta todo, pero veamos siempre desde el punto de vista realista y conservador, ¿no? Bien. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, uno de los temas dentro del flujo de caja, porque al final tú dices, claro, estás hablando de los ingresos que tienes, de las salidas de dinero, y eventualmente en algunos meses, ¿no? A fechas de corte puedes tener un bache y necesitar financiamiento. Ahora, el financiamiento en estas épocas es medio discutible, ¿no? Porque las empresas también, al momento de pedir crédito a los bancos también los evalúan y también manejan expectativas de cómo te va a ir, tanto a ti como a la población, a niveles de PBI, crecimiento y demás. Entonces, es muy factible que tu perfil crediticio suba el riesgo, por lo cual tu financiamiento va a ser o va a ser negado o va a ser más alto, ¿no? Por lo cual el costo de financiamiento también va a subir, definitivamente. Y si tienes la suerte de que eres una matriz perteneciente a un grupo empresarial, también no es tan fácil. Es factible de que el grupo le esté pasando mal y que los préstamos en la matriz también se restrinjan un poco, ¿no? Entonces no necesariamente es un salvavidas tener la matriz como siempre, ¿no? Y que no necesita financiamiento externo. Bueno, en este caso sí, tienes que reevaluar el sistema de financiamiento como parte de tu flujo. ¿Bien? Si vamos a la siguiente diapositiva. Al final del día, bueno, estábamos hablando de un escenario, del peor escenario que sería no continuar las actividades y eso sí impacta en la contabilidad. Pero ante un escenario que sería algo que tú piensas continuar, que vas a tener ciertas dificultades, que eso depende mucho de cómo transcurran las decisiones del gobierno durante este 2021 a nivel local. A nivel de relaciones tienes que documentar eso, ¿no? ¿Qué condiciones o eventos hacen de que tú tengas dudas significativas de operar en el futuro? Llámese que vas a tener restricción de ventas, una disminución, muchos factores, ¿no? Que por ejemplo que no vas a poder tus trabajadores, quizás ¿por qué? Porque le va a ser difícil transportarse. Muchas empresas han tenido problemas logísticos, administrativos, ¿no? Que también ha ahondado esto. Y también algunas consideraciones de gestión de riesgos sobre instrumentos financieros requeridos por NIF 7, ¿no? Es importante también revelarlos, pero siempre pensar en los usuarios, ¿no? Un usuario, por favor, repito, si no pones una revelación muy fuerte de que hay una incertidumbre, cualquier usuario podría tomar decisiones equivocadas en ese sentido, ¿ok? Vamos a la última diapositiva respecto a lo que es empresa en marcha. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo es que en los estados financieros alguien revelaría que hay una incertidumbre, ¿no? O sea, como que no estamos tan claros si vamos a tener problemas o no. En este caso documentas qué problemas has tenido, en este caso tus trabajadores se han enfermado, ¿no? Has tenido que darle descanso, las cuarentenas no han permitido que el tema logístico dé, y eso hace que tengas unas pérdidas ya generadas en el 2020 de tanto, ¿no? Y ponen las cifras. Ahora, eso, dada la circunstancia del 2021, no sabe si va a generar utilidades, ¿no? Y eso también lo refleja así, por último, los planes que tiene la gerencia como para revertir esta situación, ¿no? ¿Qué piensan hacer? Quizás una reducción de personal, eliminar líneas, lo que fuera, ¿no? Para que la empresa aún continúe rentable. Un ejemplo que les pongo de revelación. Si vamos a la siguiente diapositiva ya, vamos a hablar de eventos subsecuentes, ¿no? Esto también resulta importante porque eventos subsecuentes son los relacionados desde la fecha del periodo en que se informa hasta la fecha de autorización. Eso sí resulta usual.
el año pasado, en el 2019, estoy hablando del periodo 2019 que se cerró en el primer trimestre del 2020, ¿no? Usualmente. Muchas empresas que reportaron, yo diría que hasta febrero, ¿no? Febrero, básicamente no revelaban mucho eventos subsecuentes porque, bueno, ok, todavía las cosas no estaban tan complicadas, pero las que reportaban de marzo para adelante sí tuvieron una revelación muy fuerte respecto a eventos subsecuentes, dado las restricciones que hubieron, ¿no? Ahora, si me preguntan qué revelación de eventos subsecuentes va a haber a partir de lo que es el periodo 2020 a reportar durante el año 2021, depende mucho qué tanto se alargue la autorización de estados financieros, ¿sí? Si, por ejemplo, tuviéramos que reportar hoy día, 26, sería una incógnita, porque el gobierno no tomó ninguna decisión trascendente. Ahora, sería distinto si tuviéramos que reportar mañana, porque mañana yo creo que sí están voceando que van a tomar decisiones, o mañana o pasado mañana. Entonces, y eso haría que sí tú tengas que revelar, el gobierno toma algunas decisiones que harían que, bueno, y lo demás, ¿no? Por eso es que es muy importante estos hechos y también considerar algunos hechos que tienen y no tienen ajustes, ¿no? Principalmente eso es lo que les podría decir en MIC 10, es una foto a una fecha, considerando los eventos que se desencadenan en ese periodo, ¿no? Desde el 31 de diciembre de 2020 hasta la fecha que autorizas los estados financieros, que usualmente está muy ligada a lo que es la opinión de los auditores. ¿Bien? Entonces, miren, de mi parte, este es un primer bloque de Empresa en Marcha, eventos subsecuentes. Doy el paso a Ana para que nos dé sus comentarios, ¿no? ¿Está por ahí, Ana? Ok, bien. Entonces, como principales recomendaciones de esta norma que nos ha comentado David, básicamente es que las entidades tendrán que realizar un flujo por los 12 meses. A todas las entidades no les va a aplicar este impacto de forma negativa. Algunas pasarán, como lo dijo David, las farmacias pasarán bien, el mercado tecnológico también, ¿no? Pero otras no. Habrá revelaciones que realizar dentro de lo que son los estados financieros, las notas a los estados financieros, dependiendo de si esta evaluación de las implicancias de los siguientes 12 meses, cómo está la empresa y las decisiones que toma la gerencia en relación a ello, ¿no? Entonces, y como todo esto es muy dinámico, todavía esto es una estimación en el momento en el que están realizándolo. No conocemos en este momento todavía cómo llegaremos a marzo, vísperas de la declaración jurada, que es otro tema, que ya sé que es otro tema, que me estoy metiendo en un tema tributario, pero haciendo un corte a esa fecha todavía no estamos cerrando hoy. Entonces, podría cambiar la foto que menciona David de aquí a la semana siguiente. Para que les comente sobre la norma de inventarios, los dejo con Gisela. Gracias, Ana. Gracias, en primer lugar, buenas noches y gracias a Procapitales por la invitación. Como bien mencionó David, Ana y Gerardo, esta crisis sanitaria ha causado cambios en las expectativas de la gerencia y también en sus formas de operar, ¿no? Entonces, para tratar un poco el impacto que ha tenido el COVID-19 en la NIC 2, que es el tema de inventario, Lore, si podrías adelantar, por favor, la filmina. Vamos a hablar principalmente del tema del deterioro, ¿no?
La NIC 2 lo que establece como concepto básico es que los inventarios deben de ser medidos al costo o al valor neto de realización, el que resulte menor. Esta práctica usual de llevar el costo de los inventarios al valor neto de realización es porque justamente la información financiera lo que debe reflejar es el valor en el que se espera recuperar de los activos a través de la venta o de su uso. Y si me preguntan si este concepto ha cambiado a partir del COVID, no ha cambiado a partir de los impactos del COVID. Este concepto o este análisis es el que siempre han tenido que realizar las empresas en general en sus inventarios, pero sin embargo, si nos vamos a la definición de lo que es valor neto de realización, que es la estimación del precio de venta menos los costos necesarios para finalizar la producción de los bienes y los necesarios para su puesta en venta. Este tipo de estimaciones que incluyen el concepto de valor neto de realización son los que han tenido un impacto importante producto de la pandemia. ¿Por qué? Porque han cambiado la demanda de los productos, han existido consumo de productos que se han hecho nulos o muy bajos producto de la pandemia. Así también ha cambiado el comportamiento de las entidades como respuesta a este comportamiento de la demanda. Las empresas han tenido que disminuir sus precios o incrementar el tema de sus descuentos justamente para hacer que sus inventarios roten. También los costos de producción se han visto incrementados producto de los costos de almacenamiento o justamente porque las medidas o la forma de operar de las entidades han hecho que estas estimaciones o estos costos se incrementen, ¿no? Estos precios de venta y estos costos de venta se han vuelto más volátiles producto de la pandemia. Entonces, es ahí donde en estimación del valor neto de realización, la gerencia va a tener que hacer juicios más significativos respecto de lo que se va a considerar o lo que se va a incluir en la determinación del valor neto de realización. Es ahí donde va a tener que realizar o tomar decisiones respecto de lo que es lo que va a realizar con sus inventarios justamente para obtener una rotación de los mismos, ¿no? Y esas decisiones son las que tienen que reflejarse en los estados financieros y esas decisiones son las que se tienen que tomar en cuenta para determinar si existe o no deterioro de inventarios. Ya efectuando el registro de una estimación por desvalorización o efectuando la baja de los mismos, ¿no? Lore, si me ayudas con la filmina. Otros dos conceptos que se tienen que tomar en cuenta en el tema del deterioro de los inventarios es la obsolescencia y la rotación. Obsolescencia, ¿por qué? Porque van a existir empresas o entidades que van a tener bienes que han sido, que tienen fecha de vencimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos productos o esos bienes ya van a resultar obsoletos. Entonces, ahí se tiene también que evaluar el tema del deterioro para ver si esos activos se van a dar de baja. Otro tema que incluye el tema es la evaluación de la lenta rotación. Existen empresas que antes de que se genere el tema de la cuarentena, por ejemplo, generaban sus ventas a través de órdenes de pedido. Entonces, o adelantaban su producción justamente bajo las expectativas de venta que tenían con ciertos clientes que eran clave. Pero dado que la cuarentena ocurrió de un momento a otro, que la demanda tuvo un cambio brusco de un momento a otro de ciertos productos, es que muchas de las entidades han quedado con sus pedidos inmovilizados, ¿no? Entonces, esos pedidos o ya no van a rotar, o van a tener una rotación muy lenta en la que se va a tener que evaluar también si el costo de los inventarios reflejan el valor mediante el cual se van a recuperar, ¿no? En el tema de lenta rotación también involucra realizar una estimación de BNR justamente porque muchas empresas se niegan a decir que ese inventario no va a rotar, pero sin embargo las circunstancias de mercado pueden cambiar y de repente esos bienes no se van a vender al mismo precio pactado o al mismo precio esperado. Entonces también se va a tener que evaluar el BNR en esas circunstancias.
Esos son los tres conceptos que se tienen que tomar en cuenta cuando se evalúe el deterioro de los inventarios. La estimación del BNR, donde la gerencia va a tener un involucramiento importante en la generación de estimaciones y juicios, la obsolescencia y la lenta rotación. Porfa, Lore. Otro impacto o otro tema que se debe evaluar producto de la pandemia es que se tiene que evaluar la asignación de los costos indirectos fijos en la atribución de los costos de transformación. Lo que te indica la NIC 2 es que estos costos indirectos fijos se tienen que asignar tomando en cuenta la capacidad normal de una compañía. ¿Y cómo define la capacidad normal? Sobre las unidades producidas en una producción normal, cosa que no se ha visto ahora producto de la pandemia porque muchas empresas han tenido una baja de producción, han tenido capacidad ociosa, ¿no? Lo que te indica la NIC 2 es que la capacidad normal la puedes estimar en base a un periodo o una temporada, ¿no? Y que esos costos indirectos fijos que no se generen producto de una capacidad normal no deben de ser asignados al costo, sino por el contrario deben atribuirse a gasto en el estado de resultados. Entonces, esto es lo que se tiene que evaluar para no sobreestimar los inventarios y reflejar el verdadero valor de los bienes dentro de los estados financieros. De repente, el ejemplo que tengo, después se puede notar cómo es que se tiene que atribuir estos costos por valores. En este caso práctico, tenemos que la compañía ABC calcula su capacidad normal tomando como promedio de producción los 6 últimos meses. El área de producción confirma que la capacidad efectiva durante el año 2018-2019 ha sido 4.300 unidades por capacidad instalada. Los costos fijos indirectos durante el mes de julio ascendieron a 1.500.000 y las unidades producidas a 2.500 unidades. Nos dan el dato de las unidades producidas en los 6 últimos meses, en el primer semestre. Entonces, tomando en cuenta que fue el primer semestre del 2020 el que tuvo un impacto significativo producto de la cuarentena, el del confinamiento y de la cuarentena, entonces lo que debemos calcular es el factor CIF, el factor de costo indirecto de fabricación que se tiene que atribuir a los costos de los inventarios y cuál va a ser lo que se va a atribuir a gasto en el estado de resultados, ¿no? Ahora, es importante mencionar que la norma indica que cuando la capacidad efectiva es muy cercana a la capacidad normal, se puede utilizar la capacidad efectiva para la estimación del factor CIF, pero por el contrario, si es que no ocurre eso, lo que se debe hacer es tomar la estimación de la capacidad normal en circunstancias normales, valga la redundancia, ¿no? Lore, si me ayudas, por favor. Entonces, dicho esto, haciendo el cálculo de la capacidad efectiva y la capacidad normal, lo que indicaba el caso es que la capacidad efectiva la compañía la realizaba efectuando el promedio de los 6 últimos meses, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta de enero a junio, el promedio resulta 1.600 unidades. Y la capacidad normal que nos daban como dato es 4.300. Ahí podemos notar que la capacidad efectiva producto de las situaciones que tuvieron como efecto la pandemia está muy distante de la capacidad normalista estimada. Entonces, si hacemos el cálculo del factor CIF, si tomaríamos en cuenta la capacidad efectiva, nos saldría un factor CIF de 938 para asignar el costo de los inventarios, y en cambio, si tomamos la capacidad normal instalada, nos saldría un factor de 349 para asignar el costo de los inventarios. Ahí se puede dar cuenta que si no utilizamos la capacidad normal estimada conforme lo indica la NIC 2, el costo de los inventarios estuviera sobreestimado. Es importante indicar que que el ejemplo indica que debemos de asignar el CIF para el mes de julio,
pero si tuviéramos que asignar los CIF en el mes de abril, mayo y junio, eso tendría que ir directamente a resultados, puesto que en esos meses la producción fue nula, no fue cero. En el mes de marzo se tendría que realizar el mismo ejercicio para poder igual determinar el factor CIF, ¿no? Entonces, para poder saber cómo es que se tiene que asignar el valor CIF al costo de los inventarios, tenemos la siguiente filmina. Aquí podemos notar en el que indica la X de que si hubiéramos optado por a las 2.500 unidades producidas en julio e incluirle el factor CIF de 938, hubiéramos tenido un costo de inventario por encima incluso del 1.500.000, ¿no? Ahí nomás uno se da cuenta de la sobreestimación. Por el contrario, si le asignamos el factor CIF a las 2.500 unidades producto de utilizar la capacidad normal, tenemos un importe de 872.500, que es lo que va a ir como costo de los inventarios, y en el estado de resultados iría la diferencia, que son los 627.500, ¿no? Lo que trata, como indiqué, de determinar la norma es que no se incluya al valor de los inventarios la capacidad ociosa o nula producto de situaciones anormales, que para este caso todo lo que trajo consigo la pandemia han sido situaciones anormales para cualquier compañía en la que se establezca temas de transformación que abarquen sectores como por ejemplo textiles, quizás de alimentos, otros sectores que también han tenido un impacto importante producto de la pandemia, ¿no? Creo que con eso termino de mencionar los dos impactos importantes que se tuvieron en el NIC 2. Ahora podemos hablar, voy a pasar a hablar de la NIC 16. En la NIC 16, uno de los temas importantes que debemos tener en cuenta es el método de apreciación que se utiliza para la determinación de la depreciación. Si me ayudas, Lore, por favor, con la siguiente filmina. Lo que indica la NIC 16 es que el método de depreciación se debe definir en base al patrón que la entidad espera obtener sus beneficios económicos, ¿no? Entonces, otro tema que te dice la norma es que si tú en la determinación del método de depreciación evalúas que ha habido un cambio significativo, porque esta evaluación se tiene que realizar de forma periódica, tú puedes cambiar el método de depreciación a algo que se acerque más a tu patrón de recibir los beneficios económicos. Entonces, muchas de las empresas o muchas de las entidades utilizan el método de depreciación lineal. Este método de depreciación lineal asigna de forma plana al ejercicio el importe de depreciación sin importar si es que esa empresa produjo o no produjo, si tuvo una baja de producción, si tuvo un cierre de planta, no distingue las circunstancias en las que está una entidad, ¿no? Por el contrario, el método de depreciación de unidades producidas asigna el importe de depreciación en base justamente a la producción obtenida de forma mensual o anual. Dicho esto, lo que se recomienda es el cambio del método de depreciación evaluando las circunstancias que tiene cada entidad al momento de efectuar la evaluación, porque muchas entidades han tenido más bien un incremento de demanda de sus productos, como por ejemplo lo que pasó en la etapa de confinamiento, de que hubieron compras en pánico y eso incrementó la producción de ciertos bienes para muchas empresas. Entonces, lo que se tiene que evaluar es justamente eso, ¿no? Se tiene que efectuar una evaluación de qué método es el que se acerca más a la determinación o al patrón de obtener beneficios económicos. Dice que levantaron la mano, no sé si ahorita puedo responder preguntas.
continúo, ¿no? Ya. El otro tema es que la NIC 16 indica que este cambio de método de depreciación se tiene que tomar en cuenta lo que indica la NIC 8 para un cambio de estimación. Es decir, los registros contables se tienen que efectuar de forma prospectiva, no hay ningún cambio hacia atrás. Se tiene que efectuar un registro de la fecha en la determinación del cambio de método de depreciación hacia adelante. Entonces, el efecto lo podemos notar en un ejemplo. Lore, por favor, si me ayudas. Ya. El ejemplo indica, la compañía DF se dedica a la fabricación y envase de conservas de pescado, para lo cual cuenta con una maquinaria de envasado a la cual se le estima una vida útil de 10 años. Entonces, como dato tenemos el costo de la maquinaria de 300.000, vida útil de 10 años, un valor residual de 10.000 y un importe depreciable de 290.000. Luego nos indica que de acuerdo a las especificaciones técnicas de la maquinaria solo se pueden llegar a envasar 200.000 unidades. La compañía considera que dicha producción se podrá obtener en un periodo de 5 años. Luego nos da la depreciación mensual en el primer semestre y nos indica calcular la depreciación mensual utilizando tanto el método de depreciación lineal como el método de unidades producidas. Entonces, si vamos a la siguiente filmina, en el método de depreciación lineal, utilizando los datos, nos sale una depreciación mensual de 2.417 por depreciación, que resulta de dividir los 290.000, que es el importe depreciable, entre la vida útil, que es de 10 años, y entre los 12 meses para el cálculo del importe mensual. Nos da una depreciación mensual de 2.417, que se asigna de manera flat durante todos los meses, sin importar que en abril, mayo y junio la producción haya sido cero. Por el contrario, en la siguiente filmina, si efectuamos el cálculo de la depreciación utilizando el método de unidades producidas, se va a tener que asignar una cuota de depreciación por unidad producida. Entonces, tomamos el importe depreciable, que son los 290.000, las unidades estimadas que se van a producir durante el total de la vida útil del activo, que son las 200.000 unidades estimadas, nos da un factor de 1.45 que se le va a asignar a cada unidad producida de forma mensual. Entonces, la depreciación mensual en el mes de enero, producto de multiplicar 4.100 por 1.45, nos va a dar 5.945. En febrero, haciendo la misma aritmética, 6.090, y en marzo, 1.885. La diferencia es que como en abril, mayo y junio la producción fue cero, la asignación de la depreciación también es cero, puesto que no hay importe por el cual multiplicar, ¿no? Esa es la diferencia. El estado de resultados va a tener un menor impacto producto de que se está reflejando de mejor manera el patrón por el cual la compañía espera recuperar sus beneficios económicos, ¿no? Es por eso que lo que se recomienda es la evaluación del cambio de método de depreciación siempre que la gerencia estime cuál es el que más se acerca a reflejar la recuperación de sus beneficios. Se tiene que tomar en cuenta todos los acontecimientos que surgen en la operatividad de su compañía para determinar cuál es el método de depreciación que menos impacta sus estados financieros, ¿no? Creo que con eso termino lo que es NIC 16. Sí, vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre el deterioro de los activos de larga duración. Si me permito tomar de ejemplo lo que mencionábamos en la anterior diapositiva respecto de lo que era el NIC 16 y de que se puede poner una depreciación cero si tomamos el método de unidades producidas. Eso no quita de que las empresas deban de realizar la evaluación del deterioro de sus activos, independientemente de que
evalúen la mejor manera de asignar la depreciación, ¿no? El solo hecho de que un activo tenga capacidad ociosa es un indicio de deterioro. Entonces, lo que debe de efectuar cada compañía es evaluar el deterioro de todos los activos que se encuentran bajo el marco de la NIC 36 en cada fecha de reporte. Si vamos a la siguiente filmina, por favor, Lore. Todos los acontecimientos producto de la pandemia han hecho de que se tengan diversos indicios, tanto en fuentes externas como externas, de que hay temas de deterioro, ¿no? Entonces, lo que te indica la NIC 36 es que para efectuar la pérdida de deterioro lo que se tiene que hacer es comparar el valor en libros con el importe recuperable. El valor en libros es simple, es lo que está registrado, lo que tienen en sus registros contables. Por el contrario, el importe recuperable es el que resulta mayor en comparación del valor de uso y el valor razonable. ¿Y qué es el valor razonable al cual se le tiene que restar todos los costos de venta? Es el importe en el que se espera vender un activo o una unidad generadora de efectivo entre dos partes que son independientes, porque no incluye empresas relacionadas, están interesadas y debidamente informadas. Ahora, el tema, los escenarios para calcular el valor razonable los ofrece la NIC 13. Ahí es donde podemos efectuar los diversos escenarios para poder hallar de la mejor manera la estimación del valor razonable. El valor en uso, la norma lo define como el valor presente de los flujos estimados futuros de un activo o una unidad generadora de efectivo, ¿no? Entonces, si queremos determinar, por favor, la siguiente. Si queremos determinar cuáles son las fuentes externas que nos dan los indicios o de que existe un deterioro, debemos de tomar en cuenta los indicios observables de la disminución del valor del activo. ¿Cuáles son esos indicios observables? Un cese de planta, una baja de demanda, el hecho de que exista capacidad ociosa para los activos. Esos son indicios observables de la eliminación del valor del activo, ¿no? La volatilidad de los precios de venta, el comportamiento inestable de los consumidores. Esos son indicios de que existen fuentes, eso es una fuente externa de que existen indicios de deterioro. Otro indicio es los cambios significativos con efectos adversos en el entorno donde opera la entidad. Producto de la pandemia, como ya bien mencionaron mis compañeros, el Estado tomó varias medidas justamente para preservar la salud. Existen empresas que importan, exportan. Entonces, el hecho de que se cierren aeropuertos, de que ya no se tenga tanta fluidez en la comercialización con países de fuera, eso hace que la operatividad local tenga un cambio adverso en cómo opera la compañía, ¿no? Muchas de las empresas que importan o exportan han tenido efectos adversos justamente en su producción porque ya no han tenido el mismo resultado o la misma fluidez con la transacción con la gente, con los países de fuera, ¿no? Eso es una de las medidas, por ejemplo. Otro tema es que han habido variaciones en las tasas de mercado. Uno de los conceptos que se usa para la estimación de los flujos de efectivo futuros es la tasa de descuento. Entonces, la volatilidad en las tasas de mercado va a impactar fuertemente en la determinación o en la estimación de la tasa de descuento. Otro tema fue para las empresas, la caída de las acciones de las empresas públicas. Es un indicio de deterioro que si la capitalización bursátil sea menor al valor en libros, entonces son indicios que se tienen que tener en cuenta y que han sido más palpables producto de la pandemia, ¿no? Ahora, como fuentes internas, en la siguiente filmina, por favor,
Como ya lo he mencionado, son temas de obsolescencia, deterioro físico de un activo, el hecho de que un activo esté sin utilizar o que no responda a las expectativas que tenía la gerencia es un indicio de deterioro. Es aquí donde la gerencia debe tomar decisiones. Muchas veces el cambio o la expectativa de cómo se espera utilizar un activo ya puede determinar incluso el registro contable, porque se tiene que tomar en cuenta que si de repente se tenía un activo para determinada producción que producto de la pandemia se hizo nula o se hizo muy baja, la gerencia puede tomar como decisión la discontinuación, reestructuración o poner a disposición el activo, ¿no? Entonces ahí donde ya entra en evaluación otras normas como son la NIC 5, activos disponibles para la venta, o la NIC 40, que son propiedades de inversión. Se debe tener en cuenta que si una empresa no espera obtener beneficios económicos futuros del uso del activo, ya no es marco de la NIC 16, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar si recae sobre NIC 5 o propiedades de inversión, que es la NIC 40. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los retos? Lore, porfa. ¿Cuáles son los retos justamente para la determinación o la estimación del deterioro? Que si una empresa opta por efectuar la determinación, efectuar el importe recuperable por la estimación del valor en uso, el valor en uso se basa en estimaciones contables. Estas estimaciones contables o los flujos de efectivo futuro deben de estar muy cercanos a la realidad económica del activo que se evalúa en la fecha de deterioro, ¿no? Entonces, dadas las circunstancias, existen incertidumbres sobre justamente las estimaciones que se van a realizar para dichos flujos de efectivo, qué supuestos se van a utilizar. La gerencia va a tener el reto de revelar cuáles han sido los mejores escenarios que han tenido en cuenta para la generación de esos flujos de efectivo futuros. Va a tener que revelar cuáles han sido sus análisis de sensibilidad para determinar esos flujos de efectivo, y sobre todo lo que nosotros tomamos o recomendamos es que para la estimación de esos flujos de efectivo futuros lo que se debe de realizar es o el enfoque que se debe tomar en cuenta es el escenario de diferentes o uso de probabilidades, ¿no? El uso de probabilidades permite que el nivel de incertidumbre sea variable y que no haya una sola mejor estimación. El uso de incertidumbres o el uso de probabilidades va a permitir de que sea un escenario variable en cuanto a qué es lo que espera la gerencia en el futuro durante toda la vida útil del activo, ¿no? Va a permitir de que no sea un escenario único, sino un escenario múltiple. Entonces, sí, ahora, dada la crisis, dado de que no se tiene nada cierto, dado de que cada vez es más incierto el cómo se va a presentar o el cómo se va a desenvolver la economía en el futuro, es que se presenta el mayor reto para la gerencia, el tema del cálculo de los flujos efectivos futuros, pero lo que se tiene que hacer es un estudio lo que se tiene que hacer es un estudio de lo que se espera obtener en el futuro de los activos que se están evaluando a cada fecha de reporte, haciendo la mejor estimación y utilizando juicios significativos. Creo que con eso termino, ¿verdad, Lore? Ana, no sé si quieras comentar. Bueno, en realidad, en relación a deterioro de activos de larga duración, ¿no? Pero vi unas preguntas por ahí relacionadas más con los aspectos tributarios. Bueno, en el caso de inventarios no cambió nada. Seguimos utilizando el BNR, que es el valor neto de realización.
la lenta rotación y la obsolescencia. Lo que las empresas van a tener que realizar es evaluar justamente cuál de estas impactos que le ha generado el COVID, que le ha generado la pandemia, van a agravar más su situación de lento movimiento. ¿Y qué pasó con los costos relacionados con la planilla del personal, con lo relacionado directamente que se atribuye al costo de los productos, ¿no? Esto es un gasto real. Esto es real. Entonces, esto no es una estimación subjetiva. La planilla de la gente es un gasto real. Entonces, por ende, si sigo la coherencia teórica del código tributario, eso es deducible. Sin embargo, el BNR es una estimación, es algo subjetivo, no lo será. Eso no será deducible. En el caso de activo fijo, los activos se empiezan a depreciar desde su momento que se pone en uso y se deprecian en línea recta. Y aún con pandemia se tienen que seguir depreciando. Ahora, si la gerencia cambia su estimación, cambia el método, ese método lo tiene que cambiar hacia adelante, es prospectivo. En ningún caso va a ser retrospectivo. Y esa depreciación está asentada en libros, está registrada, por ende, también siguiendo el marco teórico del Código Tributario, debería ser deducible, ¿no? Pero eso se lo precisarán más adelante en las fechas de febrero, que nuestros colegas los tributaristas lo harán en su momento, ¿no? Y eso es, ahora solo nos queda hablar con David, que nos va a contar un poco sobre los contratos onerosos y reestructuraciones. Bien, gracias. Bueno, estamos en la parte final del día 1 de lo que es la parte contable, de estos highlights para comentarles de las normas, ¿sí? Y me toca hablar de lo que es la enmienda de NIC 37 respecto a contratos onerosos y reestructuraciones, ¿no? En realidad, la enmienda es reciente, desde mayo de 2020, no es producto del COVID y estaba planificada y fue emitida, ¿no? Entonces, pero igual, tiene un impacto también muy directo en relación a los escenarios COVID, ¿no? Vamos a entrar al material, sí, resulta muy aplicable, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de la norma está claro, ¿no? Te da unas bases tanto para medición y revelación de estos temas. Les comenté que fue emitida en mayo de 2020. Es una enmienda que en realidad lo que hace es precisar, ¿no? El contenido de la norma, principalmente lo que es contratos onerosos, ¿no? Y cuando tal de contratos onerosos, básicamente es un contrato en el cual los costos inevitables de cumplir las obligaciones exceden los beneficios económicos que se espera recibir en virtud del mismo. Bien, bueno, es lo literal que indica la norma, pero básicamente lo que te da a entender es que debería estar presente siempre la relación costo-beneficio, ¿no? Y este tema de contrato oneroso resulta muy aplicable desde un par de puntos de vista, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de la generación de ingresos, en los cuales puede darse de que los costos de terminar el servicio o el bien sean mayores que los beneficios, ¿no? Por lo cual tendrías que estimar esos mayores pagos, ¿no? Y ver la forma de registrarlos de una vez como una provisión, en el caso de ingresos, o en el caso de contratos con proveedores de bienes y servicios en los cuales estás comprometido, ¿no? Tienes un contrato para que te brinden un servicio, pero tú ves que quizás ya no resulte válido, ¿no? Que ya no te salga a cuenta al final del día, que ves que los beneficios no se dan. Si me preguntan si hemos tenido, al igual que en el caso de Empresa en Marcha, algunas aplicaciones prácticas de esto, sí. Muchas empresas han hecho bastantes consultas respecto a que si un contrato es oneroso o no. Y lo segundo es, ¿cuándo lo tengo que registrar? Esa ha sido la gran pregunta, ¿no? Si ya lo tengo que registrar este hecho, ¿no? Y
algo que resulta usual, por ejemplo, son los arrendamientos, ¿no? Empresas que tenían arrendamientos en un lugar y decidieron ya no continuar han decidido no continuar arrendando, ¿no? Como arrendatario, obviamente, pero que el contrato tiene unas cláusulas por las cuales no había ninguna, como que estás obligado a seguir pagando las cuotas hasta el término del vencimiento, ¿no? Que podría ser 2021-22. Entonces, todo ese pasivo, reflejarlo una vez, en qué periodo, cuándo, ¿no? Y hemos tenido múltiples escenarios, ahora les voy a comentar un par de casos que hemos tenido, ¿no? Pero la norma es la de esta, ya sea tanto como parte de los ingresos, en los cuales no vas a tener un beneficio, y por último, en el caso de, de los proveedores de bienes y servicios. Muy bien, hablemos de costo gasto. Vamos a la siguiente diapositiva y ahí vamos a tener una precisión mayor, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de un contrato oneroso, estamos hablando de contratos, ¿no? Y cuando estamos hablando de contratos, lo primero que se me viene a la mente es cláusulas, aspectos legales, obligaciones, ¿no? Que cumplir. Por lo cual, de una u otra manera, tenemos que hablar con los asesores legales. Los asesores legales son las personas que nos van a interpretar esto. Y nos van a decir, sí, mira, en realidad no hay forma de evitar un pago si es que queremos irlo. O por ejemplo, si estás brindando un servicio, sabes que tenemos que cumplir con proveer el bien o servicio a pesar de que nos salga más caro y ¿por qué no? Porque el contrato lo restringe. ¿Ok? Es en muchas partes dado de que los asesores legales nos dan las pautas al respecto. ¿Por qué? Porque es un análisis en conjunto, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que ver los costos que están involucrados, ¿no? Porque básicamente, como vimos en la definición, los costos superan los beneficios. Como parte de los costos también tenemos que incluir aquellos costos inevitables, ¿no? Dice la norma, ¿no? Que en este caso son, o pueden ser, también incluir las cláusulas de rescisión y de fuerza mayor. ¿Qué es fuerza mayor, no? También algunas veces me ha tocado discutir qué es fuerza mayor. Yo creo que esto del COVID sí encaja muy claro en fuerza mayor. Si hay una cuarentena en la cual estás prohibido de iniciar actividades, yo creo que eso es fuerza mayor. Eso no hay vuelta que darle. Eso varios asesores legales con los que he compartido lo tienen bastante claro. Si no has podido realizar tus actividades porque no podías trabajar y tenías una penalidad en el cual tenías una fecha que cumplir, clasificada como fuerza mayor. ¿Ok? Pero hay algunos escenarios que no, o las cláusulas no preveían eso, entonces ahí, a pesar de que algo tenga sentido común, acuérdense que los asesores legales también buscan maximizar los beneficios para cada parte, entonces te dicen, no, ¿sabes qué? No es mi problema, tuviste que cumplir, ¿sabes qué? No tendrás plata, pero igual me pagas, ¿no? Me pagarás tarde, mañana, nunca, pero igual me tienes que pagar, yo también, es mi única fuente de ingresos, si es que es un arrendador, entonces todas estas condiciones van, ¿no? Van y tienen que ser analizadas una por una, ¿bien? Entonces, cuando estamos hablando de la cuantificación, cualquier obligación presente que se derive de un contrato oneroso debe ser reconocidas como una provisión, es decir, un gasto contra un pasivo que representa una incertidumbre, ¿no? Que es la definición de una provisión como cualquier otra, que involucra los tres aspectos, ¿no? Que es que sea probable, que venga de un evento pasado y por último que sea de emisión fiable, ¿no? Pero esto en realidad tiene múltiples aplicaciones. Lo he visto inclusive en un cliente también, de que, a ver, ¿qué pasó? Por ejemplo, contrató un asesor, ¿sí? Y esto pasó en enero, tuvo un contrato con un proveedor de un servicio en febrero de 2020. Su contrato iba a ser por hasta 2 años o 3 años inclusive, y iba a proveer un servicio de capacitación, ¿no? Tenía un plan de trabajo y demás. Listo. Y en realidad su sueldo sería que pues unos $10.000 mensuales durante estos 3 años, ¿no? Vencía en febrero de 2023. Hasta ahí todo bien. Producto de la pandemia, como vimos en el caso de Empresa en Marcha, tienes que reajustar presupuestos, ¿no? Flujo de salida y demás, porque si no, los números no cuadran y hay un riesgo de incertidumbre en Empresa en Marcha. Y decidieron, vamos a cortar con la capacitación. Cuando fueron a hablar con el asesor legal, le dijeron, evalúa la rescisión.
y vieron que en el contrato no tenía una cláusula muy clara respecto a la rescisión. Se comunicaron con el asesor y él dijo, yo puedo hacer mi trabajo normal, puedo conectarme al Zoom y sigo dando la capacitación, yo no tengo ningún problema, yo quiero cumplir mi contrato. Yo veo por eso. Entonces la empresa se ve en una situación algo incómoda, porque lo que tenía era pagar todo eso, ¿no? A ver, echando números, todo el 2021 y 2023, bueno, serían 12, unos 15 por 10, $150.000 que tienen que seguir pagando. Entonces dijeron, ¿qué nos va a salir más barato, no? ¿Negociar o pagarle? ¿Qué beneficio nos va a dar? Bueno, en algún momento se asumía que era un beneficio, ¿no? Pero ahora vale la pena. Lo que hicieron al 31 de diciembre de 2020, bueno, resumiendo ya el caso, es que se comunicaron antes del cierre, le dijeron vamos a negociar. Todavía no tenían fijado el honorario de rescisión. El asesor legal les dio un número y ese número quedó registrado como una provisión porque es su mejor estimación esa fecha. Me parece que en este caso quedó como unos $40.000 o $50.000, ¿sí? Que es lo que el asesor al final negoció como un lucro cesante, ¿no? Y eso no está en el contrato. En los contratos, cuando hay cláusula de rescisión, nos dicen, ok, si no termina el contrato, me pagas el número de periodos pendientes entre 2 por 2. No, no hay una fórmula. Entonces esto es muy discutible. Y esto, así como el asesor en este caso fue consciente y dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Tienes esto o no? O simplemente no tienes nada y vamos a arbitraje, fue reconocido así, ¿no? Entonces, estos escenarios, por favor, se dan muy frecuentemente, tiene mucho que ver con temas laborales, tiene mucho que ver con temas de arrendamientos, ¿no? Créame que hay, cuando tú haces esas proyecciones de flujos, tú también ves líneas de negocio, ¿no? Entonces tú dices, oye, mira, esta línea de negocio en realidad nunca me ha ido tan bien, pero sí la tenía. Ahora me va a ir peor o no tan bien porque las proyecciones no están. Entonces, ¿realmente necesito esto? Y si tengo que cortar, empiezo por acá. Entonces, dale, tengo que despedir personas y sobre eso indemnizarlas, ¿no? Y aún no comunicadas. Y todos estos temas son, en realidad, que tienen que ver con contratos onerosos, ¿no? Cumplimientos y relación costo-beneficio que están muy, muy involucradas. ¿De acuerdo? Pero siempre, por favor, siempre de la mano del asesor legal, ¿bien? Vamos a la siguiente diapositiva y tengo unos ejemplos para terminar de redondear la idea. Sí, después les voy con un par más que tengo. Pero en este caso, por ejemplo, ¿no? El primer ingreso nos dice, una compañía tiene un contrato en el cual yo fabrico chocolate para exportación, pero por eso tengo un servicio, tengo un contrato con proveedores seguramente locales que me proveen cacao por $2.000 la onza, lo que fuera. Y el precio de mercado ha caído a 1.800, ¿no? Entonces, voy a perder al comprar cacao. Ya tengo un compromiso de comprar X toneladas o unidades medidas. ¿Debería ser un contrato oneroso? La respuesta acá sería faltan datos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que yo pueda vender el chocolate, ¿no? El producto terminado, a un valor con el cual obtenga margen, no pasa nada. Ese mayor costo es absorbido por el margen bruto y en este caso, si el precio, no internacional de este commodity, ¿no? Ya de mi producto en sí, da margen, evaluaríamos si dijéramos no, no se trata de un contrato oneroso. Bien, vamos al siguiente ejemplo, un costo proveedor, ¿no? Se mantiene un contrato para la prestación de servicio vigente por 2 años más, pero esperamos terminarlo dado que vayamos a conseguir uno más barato o desistir del mismo. El contrato mantiene una cláusula por terminación anticipada. Bueno, acá no hay mucho que pensar, ¿no? Esto sí ya definitivamente califica como un contrato oneroso. Eh, Otro ejemplo también que ha pasado hablando del mismo club de fútbol que les comenté hace poco, eh, tuvieron que rescindir contratos de jugadores que tenían contrato vigente. Y salió en los medios y todo, y fue una negociación muy tensa, ¿no? Porque claro, los jugadores dejan el club, pierden prestigio, van a otro club que no van a ganar tanto, entonces también quieren asegurarse un importe, ¿no? Y estas negociaciones son muy, 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 muy complejas, ¿no? De la mano un asesor legal, representante y el jugador en sí. Entonces, como
como instituciones tienen que ver este registro contable que corresponde supuestamente a una indemnización por el periodo 2021. ¿La debo reflejar en el 2020 o en el periodo 2021? Si le estoy negociando ya, porque ya prefiero cortar cuanto antes, ¿no? ¿Lo reconozco en el 2020 o 2021? Complejo, muy complejo. La norma de lo que hemos investigado en casos muy puntuales, ¿no? Analizando contratos de jugadores, yendo a la norma ya de una forma mucho más profunda, nos dice que inclusive una comunicación de la rescisión legalmente no califica como tal, sino que cuando te sientas y comunicas y todo, o sea, el momento, el devengo de esta provisión es también un evento que puede resultar complejo. ¿Bien? Y por último, ya hablando de los arrendamientos, ¿no? De NIS 16, ¿no? Desde el punto de vista de un arrendatario, tenemos 10 años el arrendamiento de una propiedad, ¿no? Por $50.000. Ahora, el arrendamiento ha bajado, ¿no? Seguramente hay muchos locales desocupados y ahora está 30.000. Pero el negocio no dice que es rentable. Entonces, de ser rentable, o sea, a pesar de que el negocio como tal sea rentable, no resultaría un negocio, ¿no? Ahora, pero esto veámoslo con mucho cuidado, ¿no? Porque si nosotros hacemos una estimación por líneas de negocio, ¿no? Y en el ejemplo de que tuviéramos 4 locales, ¿no? Y tuviéramos que nosotros dispusiéramos de información, de data, en la cual dijéramos, este local como tal, si da utilidad o pérdida, ahí sí tendríamos que hacer un análisis, ¿no? Inclusive, como comentó acá nuestra compañera Gisela, de deterioro por unidad generadora de efectivo, definitivamente, ¿no? Pero en cualquier caso sí son temas que debemos tomar en cuenta. Yo creo que ingresos no resulta tan usual. Me parece que en lo que hemos tenido bastantes consultas es de lo que es proveedores de bienes y servicios, incluyendo a lo que es prestación de servicios, principalmente con la terminación anticipada que pudiéramos hablar, ¿no? Bien, entonces, yendo a la última diapositiva, ¿no? Ya que estuvimos hablando de contratos onerosos. Lorena, por favor, si podemos avanzar la diapositiva. Gracias. La norma también nos habla de reestructuraciones. Y esto también está relacionado, esta es otra área en el 37, ¿no? Estuvimos hablando por un rato de contratos onerosos y terminamos con reestructuraciones que también son decisiones de la gerencia, ¿no? Una reestructuración, ahí tenemos unos ejemplos, puede ser una venta o liquidación de una línea de negocios. Es decir, la vendemos a alguien o simplemente ya cerramos esa línea de negocios, ¿no? Es decir, ¿no? Me ha tocado ver algunas oportunidades de una empresa que vendía lunas de vidrios para autos y vendía lunas blindadas para autos. Decidió liquidar la línea de negocios de lunas blindadas. ¿Por qué? Porque no le resulta negocio. Entonces, ¿qué implica eso? Implica estimar los costos de indemnización de las personas principalmente, los costos de desmantelamiento de plantas, ¿no? Evaluar o clasificar los activos disponibles para la venta de toda esa línea de negocios. Involucra muchas cosas, ¿no? Actualmente muchas empresas están empezando, bueno, no empezando, ya yo creo que julio, muchas empresas han tenido que reevaluar esto, si es que no se han reinventado, y centrarse en muchas actividades del core, ¿no? Del core business, no necesariamente las actividades o las líneas que eran prescindibles, ¿no? Entonces, otro ejemplo que también nos da cierre de locales comerciales también. Puedes cerrar algunas y también eso implica reestructuración, ¿no? Porque vas a tener que despedir o también pagar contratos onerosos por esos arrendamientos que hablamos, ¿no? O también liquidar todas esas cuentas por cobrar que estuvieran pendientes y muchos temas, ¿no? Cambios en la estructura gerencial también, ¿no? Ahí tenías un gerente, tenías un gerente de ventas, también involucra indemnizaciones y otras reorganizaciones. Entonces, acá lo importante, ya llevándolo al ámbito de las normas, ya viendo al lado de lo que es la aplicación práctica, lo principal es el momento, ¿no? Habla la norma cuando estamos hablando de una reestructuración de que tengas un plan, ¿no? Un plan elaborado por la gerencia y que haya sido anunciado, ojo, esto es lo principal, que haya sido anunciado a los principales afectados. Es decir, si al 31 de diciembre de 2020 tú lo comunicaste y ellos tienen una expectativa de que eso se va a dar y es válida,
debieras colocar todo este gasto de provisión como en el periodo 2020, ¿no? En la medida que se cumplen estas dos condiciones. Si estas dos condiciones, por el contrario, se dan en el 2021, bueno, definitivamente ya pasaría para el 2021, ¿no? Pero ojo, más allá del registro contable, en cualquiera de los casos, bueno, no yo, la norma te obliga a revelarlo, ¿no? Si es que tú aún no lo has comunicado, revelar eso, seguramente como un evento posterior, decir, bueno, en febrero 2021, ¿no? O en febrero 2021, la gerencia ha decidido eliminar esta línea de negocios, ¿no? Para que el usuario también tenga un conocimiento más amplio de lo que viene a futuro, ¿no? También estos costos, como vimos, incluyen aquellos ineludibles, ¿no? Es decir, aquellos que ya no puedes evitar, que están incluidos en los contratos onerosos, y los no asociados con actividades que continúan, ¿ok? Porque claro, esto no es empresa en marcha, estamos hablando de partes, ¿no? Partes de la empresa, llámese líneas, locales, ubicaciones, regiones o subsidiarias inclusive, ¿no? Es un término bastante amplio que hace que deje de tener operaciones en cierto nivel, ¿no? Bien. Entonces, de mi parte, esto es todo. Yo creo que esto es lo que hemos visto durante la sesión de hoy. Dejo a Ana para que redondee un poco las ideas. Bueno, hemos pasado por conversar sobre empresa en marcha y los efectos que tiene la evaluación de empresa en marcha en las empresas para poder determinar si continúan operando o si deciden realizar un cierre. Hemos visto inventarios, propiedad, planta y equipo, deterioro y provisiones de contratos onerosos. En cada una de las normas que hemos revisado hoy día, hay estimaciones, hay provisiones que realizar, hay mediciones que realizar. Muchas de estas, al ser estimaciones, son subjetivas para el aspecto tributario. Todo lo relacionado con los temas tributarios lo van a absolver nuestros colegas en la sesión tributaria. Lo que yo voy a pasar a leer las consultas para nuestros expositores. Las consultas que tengan ustedes, si pudieran colocarlas en el chat, se los agradecería. Todavía, bueno, tenemos la consulta de Manuel Negreiros, que pregunta para Gisela, ¿la capacidad ociosa que impacta resultados es deducible tributariamente? Bueno, no soy especialista, igual de nuestros compañeros del día del tema tributario lo pueden aclarar, pero tengo entendido que eso puede ser deducible tributariamente siempre y cuando esté sustentado en una hoja de costeo. Se debe de tener la evidencia de cuáles han sido los días ociosos para que justamente la administración tributaria tenga como contrastar que hubo capacidad ociosa, ¿no? Es lo que tengo entendido como concepto básico. Vuelvo a repetir, no soy especialista tributaria, pero sabemos que siempre la administración tributaria lo que busca es fehacienncia en lo que revisa. Entonces, teniendo todo sustentado, yo asumiría que sí lo puede considerar como un gasto deducible. Más tomando en cuenta que ha sido por un tema coyuntural y que es totalmente evidente de que no hubo producción normal durante las épocas, durante los meses que hubo incluso cuarentena estricta, ¿no? ¿Sí?
No sé si tienen alguna otra consulta. Creo que no. Me parece que están tímidos esta noche. Bueno, como no hay más consultas, como no hay más consultas relacionadas con los puntos que hemos visto hoy día, les agradecemos a todos su participación y esperamos que lo comentado les sea de utilidad. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias con todos. Ok, gracias. Gracias, nos vemos el día jueves.